Espíritu a su iglesia. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Continuamos con el ciclo de enseñanzas acerca de la gran comisión de ir a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver, ya salimos pues de lo que es el Evangelio, del contenido del Evangelio, de lo que es la orden del Señor, de lo que es la comisión, el contenido de la comisión, qué es la comisión. Y hoy vamos a mirar un poco cuándo tenemos que hacer esta obra de la gran comisión. Por eso el sermón se titula La oportunidad de la predicación. En el versículo 2 que hemos leído dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Ya aquí la palabra nos dice todo tiempo es oportuno, aunque a ti no te parezca, sea o no sea oportuno, en todo tiempo predica la palabra. Hablando de oportunidades, ayer fui a un supermercado donde generalmente iba, ustedes lo conocen, supermercados de uno. Allí los precios son un poco más económicos porque no tienen los costos que tienen generalmente los supermercados. Dentro de esos costos es que no tienen empleados para el servicio de empaque, ¿cierto? Cada establecimiento se maneja con 2 o 3 empleaditos que hacen de todo, ¿cierto? Pero uno mismo debe empacar su mercado, y hay unas cajas de cartón ahí disponibles donde tú pones tu mercado, tú mismo lo sacas. Pero resulta que ayer me encontré que en ese supermercado había un muchachito como de unos 13 años, un joven muy dinámico que me impactó. Entonces me dijo: señor, hay que llevar muy lejos su mercado. Y dije: no, aquí afuera el carro. Dijo: con mucho gusto, yo se lo llevo al carro. Y cogió: señor, ¿en bolsa o en caja? Le dije: no, en caja. Yo generalmente lo llevo en caja, y empezó a empacar muy organizadamente el mercado. Y me lo sacó al carro. Bueno, no fui muy generoso, pero una propinita sí le di. Ahora, ¿cuántos le dan propina? ¿A cuántos hay que llevarle su mercadito a la casa? Y toma el carro, ya tiene confianza con los empleados de allí, le llevan su carrito a 2, a 3, a 5 cuadras, y le llevan el carrito y se gana ahí su propina. Y me causó inquietud porque he hablado con varias personas, hermanos cristianos, jóvenes llenos de vigor, llenos de inteligencia, y dicen: es que no hay trabajo, no hay trabajo, no hay fuentes de empleo. Y yo digo: este joven, ¿cómo puede ser que vio allí en medio de esta circunstancia una oportunidad? En medio de la necesidad, él vio la oportunidad. Quizás él estaba necesitado en su hogar, no conozco la condición de su hogar, o quizás él estaba necesitado en sí mismo. Pero él se movilizó, quizás tuvo que pedir permiso y granjearse a los muchachos que trabajan allí y ganarse la confianza de los clientes. ¡Qué buena oportunidad! Hace acordar del personaje de la semana, ¿no? ¿Quién se acuerda quién es el personaje de esta semana? A ver, ¿quién me dice quién es el personaje de esta semana? James Rodríguez, ¿no? El personaje en Colombia. Oh, lo ficharon por 80 millones de euros, de dólares, de euros, wow, más valioso todavía, por 80 millones de euros en el equipo del Real Madrid. Y que un muchacho de 23 años ganándose ese dinero.
Dice que va a ganar como, solamente por jugar, como 8 millones de dólares, de euros en el año. Vaya salario. Fuera de lo que se gana, es que se gana como otros 4 o 5 millones en la publicidad. ¡Wow! Pero ¿cómo llegó él ahí? Y recuerdo el video que presentan cuando él jugaba el body fútbol. Y él pedía solo la oportunidad. Y aprovechó toda oportunidad que le dieron en todo lugar. Y metía los goles y buscaba sobresalir. Y eso me impacta. ¿Hasta dónde podrá llegar este muchachito que buscó una oportunidad y está empacando mercados? ¿Hasta dónde ha llegado este muchachito que buscó una oportunidad para jugar fútbol y para ser fichado en un equipo, y cada vez de un equipo más pequeño a un equipo más grande, a un equipo más grande? Cuestiones de oportunidad. Sin embargo, hay mucha gente que se queja porque no hay oportunidades. Es que no hay oportunidad, hermano. Todo está copado. No hay empleo. Nadie lo ayuda a uno. Es que yo soy muy joven, entonces no me dan empleo. Es que no tengo papeles. Siempre hay excusas. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando vamos a mirar el Evangelio está lleno de oportunidades. Y las dos oportunidades de las que he hablado son cosas del mundo, de la vida transitoria. Vamos a hablar de la oportunidad para predicar de lo que es verdaderamente importante, la vida eterna. Así como en medio de este mundo estos jóvenes ven la oportunidad, el Señor Jesús nos conmina a que veamos las oportunidades para predicar el Evangelio en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Vaya, hermano, es por la presencia de Cristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, quizás unos 35 años después de la muerte del Señor Jesucristo, le está diciendo a su discípulo Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús. Es que estamos en la presencia del Señor. Es que nosotros hemos puesto la mano en un trabajo que es celestial, que es eterno, que es glorioso, que es grandioso. Ahora, ese Cristo que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Hay una razón bien fundamental. El rey va a venir pronto y va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué será de aquellos a quienes nosotros no les hemos compartido el Evangelio? ¿Y qué será de nosotros viendo tristemente que quizás personas tan queridas y tan allegadas no han conocido el Evangelio porque nosotros no hemos hallado la oportunidad para predicárselo? El Señor dice, te doy este solemne encargo. Te doy un solemne encargo. El encargo es solemne, es lo más solemne. Es más solemne que empacar mercados. Es más solemne que jugar fútbol en el equipo merengue. Es solemne, es grandioso. Te doy este solemne encargo. Y si el encargo es solemne, debemos hallar la oportunidad para cumplir el solemne encargo. En virtud de la solemnidad del encargo, pero sobre todo de la solemnidad del que nos encarga. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Persiste en predicar la palabra, Ah, es que eso es para los pastores. No. Aunque esta es una carta pastoral, ninguna parte de la Biblia nos dice que las cartas pastorales no son aplicables a los miembros. Cada uno de nosotros, antes de ser pastores, antes de ser diáconos, antes de ser siervos, antes de ser ujieres, antes de ser lo que seamos en el cargo de la iglesia, somos creyentes cristianos.
Y toda la palabra es para nosotros. Y el Señor dice, si el Señor nos dice, te doy este solemne encargo, ese solemne encargo no es solo para los pastores. Te está hablando a ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, pero no solamente predica la palabra ahí de vez en cuando y cuando aparezca la oportunidad. No dice, no, por el contrario, dice, persiste, insiste, sé insistente, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, haya o no la oportunidad, busca la oportunidad. En realidad la oportunidad está ahí. Solamente hay que hallarla. Solamente hay que verla y usarla. Ahora, Jesús el Señor aprovechó toda oportunidad para predicar el Evangelio. Aún en medio de la oposición, el Señor Jesús predicó el Evangelio en todo tiempo. Aún cuando se opusieron a Él, aún cuando venían a tentarle, Él les predicaba el Evangelio. Él hablaba del reino de los cielos. También los apóstoles, de la misma manera, aprovecharon toda oportunidad para predicar el Evangelio. Y durante 2000 años de historia de la iglesia, los santos creyentes, hemos aprovechado la oportunidad para predicar el Evangelio. Ya hemos estudiado lo que Dios nos demanda hacer respecto de la predicación del Evangelio, cuál es su contenido, cómo debemos ir, qué debemos hablar, cómo lo hizo el Señor Jesús, cómo lo hizo la iglesia primitiva, cómo lo hicieron los apóstoles. Ya hemos visto los ejemplos. Ahora veremos el cuándo es la oportunidad de predicar el Evangelio, y veamos lo que la Biblia nos muestra acerca de las oportunidades para predicar el Evangelio. Dice, sea o no sea oportuno, sea o no sea oportuno, hay que predicar el Evangelio. Jesús predicaba el Evangelio en toda oportunidad. ¿Por qué Él predicaba el Evangelio en toda oportunidad? Porque Él veía la miseria espiritual de las gentes y se compadecía de las necesidades de todo hombre. Él veía a los hombres en su estado, en su condición precaria, y se dolía de ver al hombre en esta situación, en este estado. Y entonces Él iba a darles un tratamiento. ¿Cómo los trataba? Con el Evangelio. Les llevaba el Evangelio. Ahora, lo que podemos ver es que el Señor Jesús usaba diferentes métodos para llevar el Evangelio, pero siempre usaba o veía la oportunidad. Miren, en unos casos el Señor predicaba el Evangelio con mucha ternura. Y recordamos como por ejemplo la mujer pecadora, ¿cierto? O recordamos también como aquellas mujeres que le bañaron en perfume y le secaron sus pies con su cabello. Y Él predicaba el Evangelio a esta mujer, pero también predicaba el Evangelio a sus contradictores. También vemos cómo el Señor Jesús se llenó de compasión con los enfermos, con los ciegos, con los leprosos, y les predicaba el Evangelio. Pero hermanos, también vemos cómo el Señor usó la reprensión con otros. Por ejemplo, con Nicodemo. El Señor reprendió a Nicodemo. A mí no me hubiera gustado estar en el puesto de Nicodemo. Y Nicodemo estaba chocando con el Señor. Y el Señor tenía que reprenderlo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes estas cosas? ¿Cómo puede ser? ¿Qué les están enseñando? ¡Wow! Eso es una reprensión fuerte. Oh, cuando terminan diciéndole, bueno, el que es de la luz viene a la luz, pero es que de las tinieblas viene en la noche. Le estaba metiendo el dedo en la llaga.
Le estaba mostrando cuántas tinieblas había en el corazón de un fariseo de fariseos. Y así lo hizo también con el apóstol Pablo. Oh, dura cosa dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús el que tú persigues. ¿Cómo? Yo no te he perseguido. Estás persiguiendo a mi iglesia. Estás persiguiendo a mi iglesia. Vas a Damasco a acabar con mi iglesia. Jesús, el Señor, los reprendía. Pero también el Señor lo hizo con enojo y con palabras fuertes. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera son blancos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Arrepiéntanse, camada de víboras, serpientes. Uy, qué reprensión tan tremenda. Pero aún allí estaba el Evangelio. A veces toca reprender a la gente. Ayer a Roberto por el Facebook me tocó reprenderlo. Por ahí puso una cosa toda mística. A él le parece que eso es bonito, que eso es llamativo, pero que repita esta oración, y que si tú repitas esta oración serás muy bendecido. Le dije: Roberto, ¿hasta cuándo vas a estar muerto? ¡Salte de Egipto! Esto es un engaño. Esto es una mezcla de hechicería con chamanismo. Le escribí en una nota que él puso. A veces el Evangelio tiene que ser predicado de esa manera. El Señor Jesús no perdió la oportunidad del Evangelio. Y como lo veíamos hace 8 días, los apóstoles tampoco perdían la oportunidad del Evangelio. Iban caminando y por el templo de la Hermosa, un hombre tullido, le predicaron el Evangelio. Y por eso los echaron en la cárcel. ¿Y qué hicieron ellos cuando fueron a la cárcel y al tribunal? Dar testimonio del Evangelio. ¿Y qué sucedió cuando llevaron a Esteban al banquillo de los acusados? A puertas de la muerte. ¿Qué hizo Esteban? No, mire, yo soy buena persona. Yo no voy a volver a predicar. ¡No! Comenzando desde las Escrituras, comenzando desde el Pentateuco, les revelaba todo el plan que él había visto. Y me gusta cómo termina esa predicación, porque él levanta los ojos al cielo y ve al Hijo de Dios parado de pie, mirando aquel espectáculo del Evangelio predicado a los tercos fariseos, al terco Sanedrín. Él les predicó el Evangelio. Y mientras Esteban miraba hacia el cielo y veía al Señor Jesús, los fariseos no podían ver al Señor Jesús. Pero allí estaba predicado el Evangelio. ¿Qué hizo Felipe? Predicar el Evangelio, lleno del poder del Espíritu Santo. Fue enviado a predicarle el Evangelio a un hombre, a un eunuco que iba por el camino. Y este hombre fue convertido. Y después el Espíritu Santo lo lleva a Soto a continuar predicando el Evangelio. ¿Cuántas oportunidades aprovecharon estos? Así nosotros debemos aprovechar las oportunidades. Les invito a que vayamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Y recordamos un poco la comisión, la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos en aquel momento, ¿no? Que guardan sus diferencias con la siguiente gran comisión de Mateo 28, 19. Entonces dice: mira, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Ahí está la gran diferencia. Primero les dice: no vayan a los gentiles, primero vayan al pueblo, vayan a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero mira, me causó curiosidad el versículo 6. Donde quiera que vayan, prediquen el mensaje. Recuerda que en cierta ocasión el Señor se dirigía de Jerusalén a Galilea y le tocaba pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y el Señor pasó rápido, lo más rápido que pudo por Samaria. No,
Él propició la oportunidad de predicarle el evangelio a aquella mujer. La propició parando en Samaria. Era una locura. Era una verdadera locura lo que el Señor hizo. Para cualquier judío con 3 dedos de frente, era una locura. Pero el Señor lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Miles de personas transformadas por la gracia de nuestro Señor. Y hablo de miles porque primero fue la mujer samaritana, pero ya fue que habló el pueblo, y el pueblo creyó, y este pueblo le habló a otros, y aún hoy en día la mujer samaritana habla por la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces dice, vayan más bien a las ovejas descarriadas, el versículo 7, donde quiera que vayan prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón. Miren, la prioridad suya no es lo que va a gastar y la forma como usted va a disfrutar por allá. No lleve plata ni oro, porque la plata y el oro le van a conducir a hacer negocios, le van a divertir, a entrarse a un restaurante a comer, le van a divertir del propósito. Usted va con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vayan y prediquen este mensaje. Y dice, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Y en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno de ustedes lo recibe bien, si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Hay muchas cosas que deben impactarnos de allí. Vayan y sanen a los enfermos, vayan y resuciten a los muertos, vayan, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, vayan, expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Llega una pregunta, ¿esto está vigente para hoy en día o fue solo para los apóstoles? ¿Por qué creen que Dios lo escribió ahí? Ahora, nosotros somos cesacionistas doctrinalmente hablando, pero el Señor no es cesacionista. Él está obrando. Él puso un freno a los dones personales, pero Él sí está orando para que la gloria no sea de hombres, sino la gloria sea de Dios. Vayan, que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, los enfermos serán sanados. ¿Qué quiere decir esto? Vayan a las casas de los enfermos. Vayan a las casas de los enfermos. Vayan a la casa donde hay muertos. No solamente muertos físicos, sino muertos espirituales. Yo he ido a muchas casas donde han habido muertos físicos en un cajón, a salas de velación. Y saben una cosa, es hermoso tener la oportunidad de predicar el evangelio en las casas de los muertos, en las salas de velación. A lo mejor el muerto no va a resucitar. Qué susto me daría si el Señor resucita a un muerto allí. Pero muchos de los muertos sí van a resucitar. Muchos de los muertos que están allí en el velorio tomando tinto, tomando cigarrillo, muchos de ellos sí van a resucitar. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia a otros. Y la pregunta es, ¿fuiste sanado de tu enfermedad? ¿Tú has sido sanado de tu enfermedad por Cristo? Yo doy testimonio de que sí fui sanado de mi enfermedad, de mi lepra del pecado. Fui resucitado entre los muertos. Claro, yo ya tuve la primera resurrección por la gracia de Cristo. Fui limpiado de la lepra espiritual. De mí salieron todos esos inmundos demonios y ahora habita en mí el Espíritu Santo de Dios. Si eso he recibido, eso debo llevar. ¿Cómo? Poniéndole las manos a la
gente, sánate, fuera demonio. No, no dice eso. Ahí dice que vaya y predique el Evangelio. Y cuando yo predique el Evangelio, el Señor hará todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo conmigo. Alguien me predicó el Evangelio. Recibí por gracia el Evangelio. Él ya lo había preparado todo. Y así gente esperando que tú lleves el Evangelio para ser sanados de su pecado, para ser resucitados de su muerte espiritual, para ser limpiados de su lepra espiritual, para que de ti salgan todos, de esas personas salgan todos esos demonios que los han tenido atados. Luego dice en los versículos 11 al 13, que cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos. Quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Y al entrar, digan paz a esa casa. Vayan a las casas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es relacional. El Evangelio es de las casas. Nosotros miramos cuántas veces nos habla de las casas en la predicación del Evangelio, en Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver muchas veces las casas. Y no dejaban de congregarse ni un solo día en el templo y en las casas, compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Y siempre estaban en las casas allí los apóstoles metidos, predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque es en las casas donde están las necesidades de la gente. Es en las casas donde se ve la realidad de la gente. Es en las casas donde la gente tiene confianza con uno. Si tú entras a una casa, la gente va a tener confianza contigo. Pero mira, allí nos está diciendo otra cosa. Entra en la casa y al entrar digan paz a esta casa. Al entrar oren. Es en otro lugar. Que cuando entremos oremos y declaremos paz o pidamos paz sobre esa casa. ¿Qué es paz? Ay, que no tengan conflicto. No. Que se establezca la relación o se restablezca la relación entre Dios y los hombres. Por medio de Cristo Jesús. Ahora, eso no está allí porque sí. Tiene su razón de ser. Hermanos, y les quiero compartir. Es algo lindo que he experimentado cuando entro a las casas y oro. Porque la gente está esperando de ti que eres creyente una oración. Ellos saben muy bien que tú estás, y lo dicen, ay, usted que está más cerquita de Dios. Ay, usted que sí está con el Señor. Y que uno no puede, uno está tan separado de Dios. Y ustedes que se conocen la Biblia, ay, qué rico. Entonces uno entra a una casa y ay, si no ora, por favor. Y ay, si no ora. Llega uno a la casa y ora, gracias Señor. Te suplicamos bendigas este hogar con tu palabra. Te suplicamos que tu paz repose aquí. Claro, ellos están oyendo, están diciendo, ay, tan lindo está orando para que tengamos pazecita en nuestro corazón si nosotros estamos con mucho conflicto. No, nosotros estamos orando para que se establezca el reino de paz en la vida de esas personas, para que Cristo venga a reinar y cese el conflicto entre Dios y el pecador. Ellos no lo saben, pero nosotros estamos orando por ellos. Estamos orando por su sanación, por su salvación, por su sanidad. Y eso lo recibe la gente con un agrado. Y eso da credibilidad al creyente. Eso da credibilidad a la persona que llega a la casa. Y cuando nosotros estamos orando, estamos dependiendo del Espíritu Santo. Entonces Él toma el control. Y Él va a obrar en la vida de esas personas. Y yo me he quedado asombrado de cómo el Señor me pone a veces a decir unas cosas que yo mismo no entiendo, pero que son tan asertivas, que son tan allegadas al momento que está viviendo esa familia, que después le dicen a uno, ¿sabe una cosa? Lo que usted dijo es justico, usted nos leyó aquí nuestra vida, así somos nosotros. Y justo lo que usted dijo es lo que necesitamos, porque nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Ahora, luego dice,
la paz de ustedes reine en él, y sino que la paz se vaya con ustedes. Pero dice, les aseguro, si alguno no lo recibe bien y escucha sus palabras al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo de sus pies. Eso era un significado de que quedamos limpios del juicio contra esas personas. Porque luego dice, les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Porque Sodoma y Gomorra no escuchó el evangelio. Porque no hubo evangelio para ellos. Para ellos hubo juicio. No hubo evangelio. Pero ahora vamos a las casas, llevamos el evangelio, presentamos a Cristo y es rechazado. ¡Wow! Será terrible la condenación para ellos. Esto nos indica una cosa, que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio pueden suceder dos cosas: la primera salvación o la segunda juicio. Pero nunca, amados hermanos, nunca predicamos el evangelio sin fruto. El evangelio siempre va a producir fruto. ¿Cuál fruto? El que Dios da. Amén. El que Dios quiera dar. Amén. Amén. Ahora les invito a que vayamos a Hechos 20:20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada de lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Hechos 20:20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Allí el apóstol Pablo, es uno de los tantos versículos que tomé más. Hay muchos en los cuales se nos habla de la predicación del evangelio públicamente y en las casas. La predicación del evangelio debe ser verbal. Debe hablarse el evangelio. Yo debo llevar un evangelio hablado, pero también debe ser relacional, pero también debe ser ejemplar. Se predica el evangelio, pero se conduce a las personas al evangelio. No basta que yo venga a ti y te hable el evangelio y Jesucristo, bueno, chao, chao, te quedaste. No, yo tengo que hablar del evangelio. Quizás él asiente, entonces yo lo tomo de su mano y empiezo a caminar. Mira que es difícil levantarlo. Ahora me toca jalarlo duro y me toca llevarlo y empiezo a caminar con él la vida del evangelio. ¿A llevarlo a la iglesia? No, esa no es la meta. ¿Cuál es la meta? No, la meta. ¿Cuál es la meta con él? Yo lo llevo de la mano. ¿Hasta dónde? Hasta la vida eterna. Hasta cuando lo entregue al Señor. Míralo, aquí está. Aquí está. Eso es lo que tenemos que hacer. El evangelio no solamente debe ser predicado, el evangelio debe ser relacional, pero también debe ser ejemplar. Porque si yo fallo en mi ejemplo, la relación se rompe y el evangelio predicado se pisotea. Hermanos, no tenemos que esperar una orden especial para ir. Ya tenemos la orden. Ahora debemos obedecerla. Jesús mismo te envía y te dice: ve y predica el evangelio, ve y relaciona el evangelio, ve y da testimonio del evangelio. El Señor Jesús, los apóstoles, la iglesia siempre ha visto las oportunidades de predicar el evangelio y las hemos usado. Ahora es tiempo de que tú empieces a ver las oportunidades para la predicación del evangelio. Empieza a ver las oportunidades, porque las oportunidades están ahí. Dios mismo las ha propiciado. El Espíritu Santo mismo ha hecho la obra. ¿Cómo vamos a mirar esas oportunidades? En primer lugar, ora. Ora pidiendo al Espíritu Santo para que te abra bien los ojos y vean las oportunidades. Ora por aquellas personas que necesitan el evangelio. Ora para que sea Dios mismo propiciando los encuentros para la predicación del evangelio. Ora. Y yo les comenté la semana pasada o antepasada acerca de mi amigo en los Llanos Orientales, mi amigo José Absalón en Acacía, Erneta. Un amigo muy amado en mi vida mundanal. Una persona a quien aprecio y aprecié muchísimo. Mi esposa también lo conoció. Este amigo es una bellísima persona. Y este amigo
hombre, lo llevamos en nuestro corazón durante algún tiempo orando por él y nos perdimos, sencillamente nos perdimos. Un buen día el Señor nos dio la oportunidad y pude ir a la ciudad de Casillas Meta hace 20 días o un mes, a la ciudad de Casillas Meta a predicarle el Evangelio, y gloria al Señor, Él ya había dispuesto todo, ya estaban sus corazones listos y les prediqué el Evangelio. También ellos lo recibieron, creyeron, y también busqué un hermano cercano que pudiera ministrarles. No he supervisado eso, Dios quiera que en esta semana lo pueda hacer, pero también les estoy escribiendo semanalmente, les estoy exhortando, les estoy pidiendo palabras de aliento, pero también les estoy evidenciando el Evangelio. Hermanos, las oportunidades están, aprovéchalas, pide al Señor que te muestre las oportunidades. En segundo lugar, mira en cada ocasión una oportunidad. Para muchos la predicación del Evangelio solamente es en campañas, o lo que hacen los ministros, o en una predicación masiva, o en la iglesia. Pero vemos que la Biblia nos refiere también a la predicación personal, esa predicación relacional. Muchas personas escucharon el Evangelio en la predicación masiva, pero no siguieron al Señor Jesucristo. Sin embargo, la gran mayoría de aquellos que recibieron la predicación personal del Señor fueron salvados y siguieron al Señor. Y esa es la característica. Cuando vemos esa serie de estudios, los encuentros con Jesús, estudios básicos, los encuentros con Jesús, vemos que estas personas siguieron al Señor Jesucristo. Estas personas con las que el Señor se relaciona. Y es que, hermanos, siempre la gente está necesitada y en espera del Evangelio. Siempre la gente está en espera de una solución a su problema. Solamente que no saben cuál es el verdadero problema. Y por lo tanto no pueden hallar la verdadera solución. Pero el Evangelio que tú tienes es la respuesta a esa necesidad de las gentes. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Lleva el Evangelio. Es el tiempo de llevar el Evangelio a otros. Ahora, alguna gente no es tan sincera y bueno, no consideran quizás su necesidad, pero nos hablan de otros que sí tienen necesidad. Siempre la gente tiene otra gente que está necesitada. Y los contactos son una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Los contactos son una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Y siempre el Señor nos da esas oportunidades. Hay veces personas reciben el Evangelio y dicen, bueno, pero yo tengo otros que quieren recibir el Evangelio. Y nos llevan a que le prediquemos a otros. O si no, dicen, bueno, no, yo realmente no quiero eso. Pero mira, yo tengo una tía. Tú podrías ir al hospital y orar con ella. Está enferma. ¿Qué tal? De pronto ella sí quiere el Evangelio. Gente que no lo acepta, pero nos envía, nos da un contacto para ir a otros. Bueno, esa es una oportunidad que el Señor nos da. La gente siempre tiene otra gente que está necesitada. Estemos alertas a eso. En tercer lugar, debemos tener disposición y disponibilidad. Siempre debes estar dispuesto a ir a donde sea necesario. Pero también debes tener la disponibilidad de ir a la hora en que se necesite ir. Debes sacar el tiempo. Debes buscar cómo servir a la gente. La gente está encendida cuando Dios está orando. Alguna vez, yo he oído muchas veces que la gente, que Dios está orando y la gente dice, por favor, que venga el pastor, que venga un hermano, que ore por mí. Entonces nosotros podemos ir y aquí está el campo ya listo, la cosecha está lista, no es sino recoger la mies y presentársela al Señor. Pero debes estar preparado para llevar el mensaje. Y para estar preparado necesitas estar en comunión con la palabra. Generalmente el Señor usa poderosamente la palabra que está recibiendo. Esta misma semana en Caucasia me pidieron una consejería. ¿Y sabes qué usé para la consejería? El mismo devocional que había hecho por la mañana con mis hermanos en su casa. Fue fácil. Muchas veces el Señor me trae a memoria, esta mañana estuviste leyendo esto, esta mañana estuviste meditando en eso, y empiezo a hablarles. Y eso es lo que el Señor trae para la gente. Esa palabra generalmente es la más asertiva, aunque a ti no te parezca. Hermano, sigue la palabra de Dios, la palabra que el Señor te está dando para predicar. También debes tener compasión y llevar la esperanza. El Evangelio es esperanza.
compadécete de la gente sufriendo. El Evangelio es esperanza. En cuarto lugar, no dañes las oportunidades. Dios hizo todo bueno, el Evangelio es bueno, pero a veces nosotros mismos lo dañamos. En primer lugar, para no dañar las oportunidades, predica la palabra. Llévale a la gente la palabra, nunca tus experiencias y tu parecer. Ahora, puedes usar tus experiencias. Puedes usar una anécdota como la que yo usé al principio de aquel empacador del supermercado o el caso de Jaime Rodríguez. Claro, puedes usar algo contemporáneo. Por ejemplo, esta semana usé lo del avión que se explotó y la gente que murió, y esta semana pasada, en el sermón pasado, y cosas así. Claro, cosas de la actualidad. Pero esa debe ser la plataforma, si es que es válido usarla, debe ser la plataforma para predicar la palabra. No debe ser la centralidad, sino la plataforma. Es como el rompehielos con el cual nosotros podemos entrar a hablar con las gentes. Predica la palabra, lleva a la gente la palabra, no tus experiencias y tu parecer. Pero en segundo lugar, no choques con la gente por sus creencias o por su posición. Nuevamente te pido el favor, ponte en pie y vienes aquí y nos vamos a enfrentar como 2 gallos de pelea así. Claro, esta panza va en serio. A veces somos así con la gente que nos vamos a predicar. Es que ustedes son idólatras. Se arrodillan ante esa Virgen María. ¿Quién dijo que la Virgen María? Y los otros bien marianos. Cuando yo voy a una casa, mire, en cierta ocasión fue a una casa, me invitaron a predicar el Evangelio, y fui a predicar el Evangelio, había un grupo allí que quería en oración, y tenían un muñequito de este alto, un ídolo, pero después me acordé, el Señor me recordó, el ídolo nada es. Y llegué y me senté al lado del ídolo, a ver qué hacía el ídolo. De pronto me empezaba a pegar la cabeza. Bueno, el ídolo no hizo nada. Como en 5 o 6 ocasiones que no hizo nada. El ídolo estaba quieto ahí. Pero ¿sabes una cosa? También el Señor me trajo a memoria lo que Él hizo en el Areópago. Lo que hizo en Atenas. Cuando Él empezó a hablar de los dioses. Y les hice un elogio. Les dije, veo que ustedes son aquí muy piadosos. Y ahora les voy a presentar el verdadero Dios por el cual hay que tener esa piedad. Tremendo. Pues como la 5ª o 6ª vez que fui, el ídolo ya no estaba. Ya lo habían tumbado. Porque la luz resplandeció en aquel hogar. No choques. No ofendas a la gente, no tienes que chocar. ¿Qué hay que hacer? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice el Señor: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Versículo 16. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Generalmente me dicen, ustedes no creen en la Virgen María. Ay, mi señora, ¿quién le dijo a usted? Eso es una mala fama que nos han creado. Nosotros creemos en la Virgen María. Todo, mira, la Virgen María aparece aquí y lo llevo a lo que les gusta, el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Sí? Les digo, hasta aquí es bíblico, pero hay un problema. Hay cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, Santa María, Madre de Dios, yo ahí empiezo a poner algunas cosas que no son correctas. Bueno, pero dejemos de lado, mire, aquí está lo que dijo la Virgen María.
y lo llevo al Magnificat. Nosotros creemos en la Virgen María. Lo que pasa es que nos han hecho mala fama. ¿Cómo no creer en la Virgen María? Si yo no creía en la Virgen María, no creía en el nacimiento virginal de Cristo. Y es imprescindible que para nuestra salvación Cristo haya nacido de la Virgen. Miren, hermanos, yo he visto cómo gentes se han quitado un peso de encima y un odio de encima de los evangélicos. Quizás no reciban el evangelio, pero ya no ven a los evangélicos con la misma cara. Pero si yo llego a la casa a decirles, es que ustedes con su virgen no sé qué, y si se cuándo, ¿cuál María? ¿Cuál Madre de Dios? ¿Cuál no sé qué? Eso es pura idolatría. Hombre, yo voy a chocar con ellos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme al lado de la gente y caminar con ellos. No digo que hacer lo que ellos hacen, sino caminar con ellos como tomé de la mano a mi hermano y caminar con ellos, caminar junto a ellos, hombro a hombro, ver sus necesidades, ver sus dificultades, considerar porque ellos han creído eso toda la vida, tener misericordia de ellos. El Señor nos manda a dar testimonio de Él y no imponer una religión. No impongas tu parecer religioso, expon la palabra de Dios porque ella solita va a orar. No impongas normas de comportamiento o reglamentos o moralidad. Muchas veces vamos a predicar el evangelio imponiendo normas de comportamiento. Es que ustedes tienen que arrepentirse. Mire, el señor toma, la señora fuma, los muchachos son vagabundos, las niñas, bueno, ni para qué decir, mejor ni lo hablemos. No, es que esta casa está vuelta un desorden, ustedes tienen que cambiar. Si ustedes no cambian, Dios no los va a bendecir. Si ustedes no cambian, se van a ir para el infierno. No, hermanos, no pongan normas de comportamiento, ni lleven reglamentos. Bueno, entonces a partir del domingo ustedes tienen que ir a la iglesia, porque si ustedes reciben al Señor ahora tiene que ser en serio. Y a veces la gente se asusta y por decencia va una vez, pero 2 veces no van, donde es el energúmeno. Sí, es necesario que confrontes con el pecado. No estoy diciendo que no confrontes el pecado. Recuerda, Jesús confrontó muchas veces con el pecado. Algunas veces lo hizo con sencillez, con dulzura, a veces, con ternura, con misericordia. Otras veces lo hizo bastante fuerte, pero Él siempre confrontó con el pecado. Así mismo debemos hacerlo. Tú debes dar la gracia que salva y que liberta del pecado, no normas de comportamiento. No asustes a la gente. Bueno, si no es necesario, hay veces que es necesario asustar a la gente. A veces Dios te combina que asustes a la gente, que le hables del infierno fuertemente. Cuidado con el evangelio amenazante y manipulador. Es que si usted no guarda el día del Señor, es que si usted no va a la iglesia, es que si usted no hace tal cosa. No. Primero mírate al espejo y mira cuántas cosas estás haciendo tú para imponer normas de moralidad y asustar a la gente. Y finalmente, no esperes que todo el mundo va a creer inmediatamente. Tú predicas el evangelio, Dios es quien obra y Él verá cómo obra la vida de cada persona. Tú debes ser manso para ser un siervo del Señor, fiel en predicarles el evangelio. Y quizás algunas veces te van a decir, no vuelva, pero después te van a volver a llamar, ay sí, por favor, lo necesitamos, mire que tal cosa o la otra. Entonces, esta es la forma como debemos tomar las oportunidades. Hay muchas oportunidades para el evangelio, amados hermanos. Hay muchas oportunidades para el evangelio. Aprovechemos esas oportunidades. Pidámosle al Señor que nos muestre esas oportunidades. Pero no solamente pidamos al Señor, sino que también miremos cada oportunidad. Y no solamente miremos, sino que también estemos dispuestos y disponibles. Y no solamente que estemos dispuestos y disponibles, sino que tengamos compasión y llevemos la esperanza. Y nunca dañes las oportunidades del evangelio. A lo mejor no encuentres otra. A lo mejor no encuentres otra. Yo he tenido que ministrar a muchas personas que por una mala predicación del evangelio aborrecen a los evangélicos, pero por la gracia del Señor Dios trae a otras personas que restauran. Entonces, hermanos, que seamos llevadores de un evangelio verdadero, pero un evangelio de amor, un evangelio de misericordia, ¿eh? Un evangelio de salvación verdadera, un evangelio que presenta al verdadero Cristo Salvador. Amén. Oremos, hermanos. A Cristo sea nuestro Señor, a Cristo nuestro Señor sea toda la gloria y honra